Hasta el momento, hemos analizado y reflexionado sobre los métodos utilizados en México para enseñar a leer y escribir. Cabe señalar que estos métodos fueron adoptados por la Secretaría de Educación Pública en sus planes y programas oficiales para enseñar a leer y escribir a nuestros niños. Como ustedes saben, hay muchísimos métodos. Está el Minjares, el método silábico con el libro Juguemos a leer, el método de los 20 días, el Mireya, muchísimos. Pero estos métodos no han sido adoptados por la Secretaría de Educación Pública como métodos oficiales que se adaptan a las investigaciones recientes, ¿sale? Entonces, únicamente nosotros analizamos aquellos métodos que la Secretaría de Educación Pública adoptó como los métodos oficiales para enseñar a leer y escribir, y ya analizamos las características que tienen, sus propósitos y qué necesidades atendían en ese momento sociohistórico, en esa etapa de tiempo, y cómo un método fue desplazando al otro. Pero antes de empezar con la propuesta de alfabetización 2017, me gustaría que reflexionáramos sobre lo siguiente. ¿Por qué estas actividades, ahorita se las voy a mostrar, por qué estas actividades siguen prevaleciendo en la actualidad en nuestras prácticas? ¿Por qué ciertas actividades que ahorita les voy a mostrar siguen muy vigentes en nuestros niños? Por ejemplo, planas de sílabas, planas de vocales, o sea, la primera fase para enseñar a leer a los niños es enseñarle las vocales, porque consideramos que al aprenderse las vocales, entonces ahora sí pueden combinarlas con las consonantes, memorizar las sílabas y después formar palabras. ¿Y por qué seguimos insistiendo mucho con los ejercicios de caligrafía? A ver, quiero que hagan esta reflexión y con el análisis que ustedes ya han hecho con los videos anteriores, quiero que en la siguiente reunión que tengamos me respondan. ¿Por qué estas actividades siguen prevaleciendo? ¿Por qué no hemos logrado erradicarlas, quitarlas completamente de propuestas que podamos hacer a nuestros niños? ¿Por qué no? ¿Por qué estas siguen vigentes? Incluso a veces hasta las titulamos como ejercicios para la lectura y la escritura. O sea, ¿cómo? Acuérdense, nosotros ya hicimos un análisis sobre las características que tienen nuestros niños actuales y a través de una encuesta ustedes me compartieron que las características sociales, culturales, emocionales, económicas que tienen nuestros niños actuales ya no son las mismas que teníamos nosotros hace 40 años, hace 50 años, ni mucho menos hace 100 años. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos ofreciendo estas oportunidades a los niños? ¿Por qué nosotros seguimos ofreciendo estas actividades a los niños? ¿Cómo estas actividades van a ayudar a nuestros niños a que sean lectores y escritores eficientes, que desarrollen una gran cantidad de habilidades que les permitan utilizar la lectura y la escritura con diferentes propósitos? ¿Por qué? Quiero que ustedes me respondan esta pregunta y que reflexionen. Yo puse aquí algunas respuestas. Seguimos ofreciendo estas actividades porque mantienen a los niños ocupados, aunque no desarrollen ninguna habilidad de orden superior. Porque estas actividades, claro, ayudarán motrizmente, ayudarán a la coordinación ojo-mano, a la ubicación espacial, por supuesto, pero ¿cómo ayudarán a desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, un pensamiento proactivo, un pensamiento solidario con la naturaleza y con el medio ambiente? ¿Cómo? ¿Cómo estas actividades nos van a llevar a ese punto? ¿Por qué continuamos con la idea de que leer y escribir es memorizar las letras? ¿Por qué? ¿Por qué ofrecemos estas actividades? Porque queremos que los niños memoricen las letras y cuando ya las memorizaron y ya pueden formar palabritas, oraciones o escribir textos pequeños, ¿por qué decimos, es que él ya sabe leer y él ya sabe escribir? ¿De verdad? Leer y escribir nada más es conocer las letras y hacer pequeños textos y pequeñas palabras.
Por eso las ofrecemos, porque creemos que aquel niño que ya está alfabetizado es aquel que ya conoce las letras, su sonido. ¿Por qué seguimos ofreciendo estas actividades? Porque consideramos que el niño que no sabe es aquel niño que no conoce las letras. Se los dejo para que lo reflexionen y podamos compartirlo más adelante. Vamos a analizar ahora las características de la propuesta 2017. Hemos llegado a la propuesta de alfabetización 2017 que considero que los maestros de primero que no han estado en la zona o que es la primera vez que van a dar primero, o los maestros que se incorporaron a nuestra zona, ya sea de primero a cuarto durante este ciclo escolar, pues ya estaban como un poquito ansiosos, yo espero que sea así, por conocer las características de la propuesta de alfabetización 2017, pero sobre todo, ¿cuáles son las diferencias de esta propuesta con los métodos tradicionales y con las propuestas anteriores, con la del 93 y con la del 2011? Entonces hemos llegado a este momento crucial de analizar la propuesta, ¿sale? Entonces vamos a dar paso a conocer cómo está conformada esta propuesta y qué diferencias existen entre la propuesta que hoy estamos analizando y trabajando en nuestra zona y cuáles son las diferencias con los métodos que ya analizamos anteriormente. Comencemos. Muy bien, espero que ya tengan la respuesta a la pregunta que hemos estado planteando en los dos videos anteriores, que es ¿por qué no enseñar a leer y escribir por medio de letras y sílabas? Espero que también ya tengan su respuesta después del análisis que hemos hecho a través de estos dos videos. Pero aquí yo voy a agregar otra pregunta que ya es el título de una pregunta de Miriam Nemirovsky, que ya les había compartido también en el grupo de WhatsApp, que es, hay dos opciones: trazar y sonorizar letras, que son las actividades que vimos en las diapositivas anteriores, o leer y escribir. Es una pregunta muy interesante que nos plantea Miriam Nemirovsky en uno de sus textos publicados en la revista Cero en Conducta. ¿Por qué? O sea, ¿qué opción elegimos nosotros? ¿Que nuestros niños tracen y sonoricen letras o que lean y escriban? Nosotros hemos analizado junto con ustedes en muchas sesiones que hemos compartido juntos que una de las grandes problemáticas de nuestros PEMSE es la falta de comprensión lectora. Es que los niños no saben producir textos, que los niños carecen de interés por la lectura. Pero estas problemáticas, ¿por qué se dan? O sea, una de las primeras preguntas que tenemos que plantearnos es cuáles son las causas que generan que estas problemáticas sigan prevaleciendo durante muchísimos años. Y ya lo hemos discutido con ustedes, estas problemáticas tienen alrededor de más de 20 años prevaleciendo, ya sea en nuestros trayectos formativos, en nuestro PEMSE, en el proyecto escolar de mejora, en el proyecto escolar. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigue prevaleciendo? Entonces, si podemos podemos deducir, las causas no serán en la forma en la que estamos enseñando a leer y escribir. Las causas no serán el acercamiento, los primeros acercamientos que tienen nuestros niños a la lectura y la escritura, que están siendo mecánicos, que están violentando los procesos de aprendizaje de los niños, que no están considerando cómo aprenden nuestros niños. Y al violentar esos procesos, entonces los primeros acercamientos a través de las planas, de la caligrafía, de este tipo de ejercicios, eh, a los cuales muchos de nuestros niños no están preparados porque el preescolar tampoco, dentro de sus planes y programas, sus metas ya no son como antes las concebíamos, que decíamos, a ver, ¿qué queremos que las maestras de preescolar hagan para que los niños lleguen preparados a primero? Y decíamos, que agarren bien las tijeras, que tengan ubicación espacial, que tengan lateralidad, que los niños tengan ubicación ojo-mano,
coordinación ojo-mano, perdón. Entonces, que no lloren. Entonces, eso les pedíamos. Pero ahora también los planes y programas se modifican en preescolar y ellas tienen que acercar a los niños a la lectura y la escritura de maneras muy didácticas, de manera lúdica, donde los niños gocen y disfruten de acercarse a los textos y a la lectura. Entonces, nosotros, ¿qué elegimos? Trazar y sonorizar letras o leer y escribir. Vamos a analizar este texto de Miriam Nemirovsky, porque ella nos muestra con mucha claridad por qué no enseñar a leer y escribir por medio de letras y sílabas. La autora Miriam Nemirovsky publicó este artículo en la revista Cero en Conducta, es el número 53, y aquí analiza algunas primicias, las primicias más importantes que sustentan a los métodos de enseñanza. Lo primero que podemos analizar de los métodos de lectura y escritura tradicionales es que lo que hacen es que fragmentan el objeto de estudio, es decir, el objeto de estudio es el lenguaje, es la lengua escrita. Entonces, ¿qué hacen para estudiarla? Para estudiarla, la fragmentan, ya sea que la fragmenten por unidades lingüísticas que partan de la letra, para después formar sílabas, palabras, oraciones y textos, o que la fragmenten a la inversa, que partan de un texto y después de la lectura de un texto tomen una oración, analicen una palabra, hasta llegar a la unidad mínima de ese objeto de estudio que es la letra. Lo que hacen es que el objeto de estudio se fragmenta para poder estudiarlo, para poder analizarlo y memorizarlo. Y ya después que se hace esa fragmentación, entonces ahora sí llegan a producir textos. También los métodos de lectoescritura tradicionales tienen un concepto de que los niños son una tabla rasa. Es decir, que los niños al momento en el que llegan a primero, los niños no saben nada sobre la lectura y la escritura. Los niños vienen en blanco y entonces el maestro va a ser ese instrumento que va a vaciar todo su conocimiento sobre el niño. Y entonces el maestro les va a enseñar a los niños cómo es que se construye el lenguaje a través del análisis y de la fragmentación de la lengua. Además de eso, los métodos tradicionales consideran que se aprende por medio de la ejercitación, por medio de las planas, por medio de las planas de letras y de sílabas. Y después de que ya hacen esta fragmentación, después de que cortan en pedazos el objeto de estudio, ya sea por letras, sonidos, sílabas, y entonces ahora sí, el niño está preparado para adquirir, para enfrentarse al uso de textos. Entonces, algo que también nos señala Miriam Nemirovsky en su texto es que en la escuela se enseña mediante situaciones exclusivamente escolares y les voy a decir algunas. Un ejemplo es que los niños utilizan la mayúscula con rojo, pero no reflexionan sobre el uso de la mayúscula con rojo. Y lo podemos notar en textos que los niños hacen. Y los niños, nosotros les decimos la primera con rojo, y entonces los niños cuando escriben, escriben la primera con rojo, aunque no sea al inicio de un texto, aunque no sea después de un punto, aunque no sea el inicio de una oración, aunque no sea el nombre de una persona. Los niños escriben la primera con rojo, porque ellos así construyeron ese concepto del uso de la mayúscula con rojo. Y socialmente, ninguno o no he visto yo algún texto que marque las mayúsculas con rojo. Los textos que circulan socialmente no conocemos algunos que tengan la mayúscula con rojo. Entonces, por eso dice que hacemos actividades que solo se hacen exclusivamente en la escuela.
Otra es que todos leemos la misma lectura, que todos leemos lo mismo. Y ella dice que si nosotros llegáramos a, al a la sala donde están esperando las personas para abordar un autobús o un avión y están en la sala de espera, que si no sería raro que nosotros llegáramos y las personas que están ahí en esa sala de espera estuvieran leyendo el mismo libro y en la misma página. O sea, eso sería muy extraño, entrar a la sala de espera y ver que todas las personas de esa sala están leyendo el mismo libro en la misma página. O sea, socialmente eso no sucede. O sea, podemos entrar a una sala de espera y va a haber personas que estén leyendo, pero no van a estar ya leyendo el mismo libro, ni van a ir en la misma página. Entonces, ¿por qué si lo hacemos? O que en el periódico, o qué sucedería si nosotros abriéramos el periódico y dijera, México no ha pagado la deuda externa, México no ha pagado la deuda externa, México no ha pagado la deuda externa, México no ha pagado la deuda externa. Y nosotros lo leyéramos, pues llegaría un momento en el que dijéramos, pues basta. O sea, basta, dime por favor, porque México no ha pagado la deuda externa. O sea, socialmente nosotros no copiamos una palabra o una oración varias veces. Socialmente no lo hacemos. Eso no lo hacemos con la lectura y la escritura. Otro ejemplo de las cosas que solamente hacemos en la escuela son el uso de caligrafía. O sea, para escribir un texto, la gente primero no se pone a hacer ejercicios de caligrafía para que le salga bien su letra y luego enviarlo. O sea, socialmente la gente eso no hace. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos a redactar un texto, no pensamos primero, a ver, ¿la primera va con mayúscula o con minúscula? ¿La siguiente palabra va con S o con Z? ¿No? O sea, no nos concentramos en cómo se escriben las letras o cómo no se escribe. O sea, nos centramos en organizar las ideas. A ver, ¿a quién le voy a escribir este texto? ¿Con qué propósito se lo voy a escribir? ¿Qué finalidad quiero que cumpla? Organizo mis ideas para escribirlas. Después comienzo a escribirlas y hago mi primer borrador. Leo para corregir y finalmente publico. Entonces ella nos dice que los métodos tradicionales lo que hacen es fragmentar el objeto de estudio y después utilizar los textos, que el niño es un vaso vacío. Bueno, después de todo este análisis, ahora sí vamos a conocer las características y finalidades de la propuesta 2017. Recordemos que la propuesta 2017 está fundamentada en los planes y programas, valga la redundancia, del 2017. Y aquí, en los primeros años, en primero y segundo, se le nombra lengua materna y a partir de tercer grado pues ya es español. Entonces, ¿cuáles son las finalidades de la lengua materna, de alfabetizar a los niños en su lengua materna? Pues la finalidad es fomentar en los estudiantes que los estudiantes utilicen diversas prácticas del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Es decir, que los niños practiquen y se enseñen a leer y escribir partiendo de lo que hacemos socialmente con la lectura y la escritura, no lo que no hacemos. O sea, la escuela va a ser ese medio que va a ofrecer oportunidades para que los niños practiquen cómo es que escribimos socialmente, qué hacemos para escribir, con qué propósito se escribe, cómo se debe de adaptar el lenguaje dependiendo de la persona a la que va a dirigir ese texto y que de esta manera nos sirva como una herramienta para que podamos nosotros ampliar nuestros intereses culturales y podamos resolver necesidades comunicativas. Además, busca de manera particular que desarrollen su capacidad para expresarse oralmente
y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura, pero sobre todo de las experiencias de leer, de interpretar y de producir una gran diversidad de textos. Fíjense, ¿qué estamos analizando aquí? Que la propuesta ya pone al centro el texto. Vamos a enseñar a leer y escribir leyendo y escribiendo. ¿Cómo? Pues ofreciendo oportunidades, ofreciendo experiencias donde los niños puedan leer, donde los niños puedan interpretar, pero sobre todo donde los niños puedan producir diferentes tipos de texto. O sea, la finalidad ya no es solo conocer las letras, ni su trazo, ni cómo suenan, ni cómo se combinan para formar una palabra. La meta es que tengan una gran cantidad de experiencias para conocer una gran diversidad de textos y puedan ser lectores eficientes, que les permita continuar su aprendizaje a lo largo de su vida. Ahora vamos a hablar de cuáles son los propósitos generales de la asignatura español, qué es lo que se pretende alcanzar en toda la educación básica a partir de la enseñanza, de la alfabetización de la lengua materna, así como de la asignatura español al término de la educación básica. Lo que se pretende es lo siguiente. Lo primero es que los niños, los estudiantes, utilicen el lenguaje de manera analítica y reflexiva. Fíjense, desde el primer propósito ya nos define que los niños no únicamente tienen que aprender letras y sílabas, ni cuál es su relación sonorográfico, sino que la meta es que a través del lenguaje, a través de usar el lenguaje, los niños puedan desarrollar habilidades de orden superior como el análisis y la reflexión, y a partir del desarrollo de estas habilidades puedan intercambiar ideas y no solo ideas, sino que también puedan intercambiar textos en diferentes situaciones comunicativas. Un ejemplo sería que ellos detectan que en la comunidad donde viven o en la localidad donde viven existen ciertas necesidades que necesitan ser cubiertas por el gobierno y reflexionan cómo los está afectando como ciudadanos. Entonces, a partir de esa reflexión y de ese análisis, ellos por medio de interactuar con otros vecinos sobre esa situación, pues hacen un escrito donde puedan hacer una solicitud al gobierno o a la presidencia municipal para que puedan ser atendidas sus inquietudes, sus quejas, sus sugerencias. Este simplemente es un ejemplo de cómo funciona socialmente el lenguaje. Entonces, el primer propósito es este, ¿sale? Entonces, insisto con la reflexión, cómo la caligrafía, las planas de letras o de sílabas nos van a ayudar a desarrollar habilidades de orden superior, cómo la caligrafía va a contribuir al pensamiento analítico y reflexivo. Entonces, es momento de que nosotros podamos ver nuestra práctica y ver, analizar si estamos ofreciendo las oportunidades que les permitan al niño desarrollar habilidades de orden superior, es decir, un aprendizaje profundo o un aprendizaje superficial. Porque con estas actividades de caligrafía y de planas, pues sí van a aprender también, pero van a aprender habilidades de orden inferior, habilidades motoras que igual sí van a ser útiles, pero que no son habilidades que se desarrollen de manera cognitiva. Muy bien, vamos al segundo propósito. El segundo es que los estudiantes deben de utilizar el lenguaje para organizar el pensamiento y el discurso. No sé si les ha pasado, pero a mí regularmente me sucede que cuando trabajo con ustedes o cuando vamos a desarrollar actividades para apoyar su trabajo, tengo muchas ideas, pero me cuesta mucho trabajo organizar el pensamiento, sistematizarlo y después trasladarlo a un discurso donde yo pueda expresar las ideas o las actividades de manera clara y que puedan ayudar a reflexionar sobre su práctica. Eso para mí es un proceso muy complejo. Quizás si mis maestros,
cuando yo estuve en mi escuela me hubieran ayudado a generarlo, entonces sería una actividad recurrente y sería un trabajo más ágil el poder hacerlo. Entonces, uno de los propósitos es que nosotros, desde que los niños están en preescolar y en primero y segundo, nosotros iniciemos con este trabajo. Ayudemos a los niños a que sean capaces de organizar eso que piensan. Pero no solo eso, sino a expresar qué es lo que saben y cómo pueden construir sus conocimientos. Una idea o un ejemplo de esto es que, por ejemplo, los niños adquieren conocimientos nuevos de los libros. Entonces, al adquirir nuevos conocimientos, los niños tienen que ser capaces de compartir y de expresar esos conocimientos nuevos, pero no solamente de manera mecánica, sino que al interpretarlos les permita generar ideas diferentes y construir nuevo conocimiento, que es lo que hacen las investigaciones. Analizan, por ejemplo, se analizaron los métodos que ayudaban a los niños a leer y escribir y se dieron cuenta que estos métodos, al leer esas investigaciones, se dieron cuenta que esos métodos pues no atendían a los procesos de aprendizaje de los niños ni a su desarrollo evolutivo. Entonces, dieron paso a la construcción de nuevas teorías. Esto es el segundo propósito. Fíjense las metas a las que nosotros tenemos que llegar. Entonces, ustedes quiero que volteen otra vez a ver su práctica y analicen si las actividades que ustedes están ofreciendo realmente están contribuyendo, porque no es que ustedes las terminen en primero y segundo, es si ustedes contribuyen a lograr esa meta. Vamos con el tercer propósito. El tercer propósito es que los niños reflexionen. Fíjense, ya no solamente es que comprendan cómo funciona el sistema de escritura, ahora es que reflexionen sobre la forma, sobre la función y sobre el significado del lenguaje. O sea, que el lenguaje no nada más es escribir un recadito, y mandárselo a mamá o hacer un álbum, de animales, integrarlo a la biblioteca. No, que nosotros a través del lenguaje, cuando nosotros queremos comunicarnos a través del lenguaje, ya sea de manera oral o de forma escrita, nosotros planeamos qué es lo que queremos decir. Por ejemplo, antes de yo hacer estos videos, pues hice pasos. Primero definí con la maestra Susi el propósito de lo que queríamos alcanzar. Después desarrollamos qué iba a contener cada una de las propuestas. Después hice guiones de diálogo para poder compartir las ideas con ustedes. O sea, ¿qué significa? Que los niños tienen que practicar y reflexionar que el lenguaje se planea, que planeamos para escribir. Y no solo eso, cuando ya tenemos organizadas las ideas, revisamos esas producciones para que los mensajes que nosotros queremos comunicar a otras personas pues sean comprendidos o interpretados por aquellos a quienes dirigimos nuestros mensajes. Siguiente propósito, es que los niños conozcan una gran variedad de textos literarios, que amplíen su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras culturas. Entonces no nada más es que conozcan las lecturas, los cuentos clásicos, o que los niños nada más conozcan las lecturas que vienen en los libros, sino que conozcan una gran variedad. Acuérdense que estar alfabetizados no significa conocer las letras, significa que los niños sepan que hay libros grandes, libros pequeños, que hay libros muy gordos que tienen mucho contenido, mucho texto, que hay libros delgaditos, que hay libros que se pueden leer solamente a través de las imágenes, que hay libros informativos, que hay libros científicos, que hay libros donde solamente vienen palabras como los diccionarios, que hay libros que tienen definiciones. Entonces los niños tienen que conocer esa gran variedad de textos, no de libros, de textos. Quiero corregir aquí que hay noticias, que hay muchísima variedad y cuál es el propósito que tiene cada uno de ellos y cuándo podemos utilizarlo y qué proceso debemos de seguir para poder producir un texto de esos.
Eso es otro de los propósitos generales. El quinto es que utilicen el lenguaje para recrearlo a través de actividades lúdicas y literarias, como canciones tradicionales, como poemas, como los trabalenguas, como las rimas, como las adivinanzas. Que sepan que el lenguaje también no solamente se trata de informar o de imaginar, sino que el lenguaje también tiene recursos literarios que lo enriquecen, que lo hacen más bello. Cómo a través de un poema podemos utilizar muchos recursos y podemos utilizar un lenguaje que enriquece lo que queremos comunicar, que nos ayuda a imaginar, a interpretar. Entonces, cómo las adivinanzas pueden ser divertidas o las canciones. Entonces, no solamente se trata de que utilicemos los textos eh, para finalidades eh, académicas, sino para que veamos cuál es la riqueza cultural de nuestro lenguaje. Siguiente, que sean capaces como individuos responsables de reconocer la diversidad lingüística, que respeten las opiniones de todas las personas, que además reconozcan que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente, que tenemos un pensamiento crítico y reflexivo y que seamos capaces de asumir una postura razonada sobre esas opiniones y respetarlas. Podemos no estar de acuerdo, pero es muy diferente estar de acuerdo, no estar de acuerdo a respetar, o sea, no estoy de acuerdo, pero respeto. ¿Sale? Entonces estos son los 6 propósitos. Me falta uno, perdón, son 7. Reconocer, valorar y comprender en el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Este último propósito lo voy a definir en una frase. Leer y escribir no es simplemente una enseñanza que se deba dar en la escuela. Leer y escribir es un derecho que tienen todos nuestros estudiantes para poder acceder a una gran cantidad de aprendizajes. Entonces, estos son los propósitos generales que marca el libro de aprendizajes claves, la reforma del 2017, y que vienen integrados en nuestro libro para el maestro a través de las propuestas didácticas. Continuemos. Ahora analicemos el enfoque de la propuesta de alfabetización y la asignatura de español. El enfoque sigue siendo el mismo que el de la reforma del 2011. Se mantiene el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje. ¿Por qué el enfoque son las prácticas sociales del lenguaje? Recordemos que el enfoque de la enseñanza de la asignatura, o sea, el enfoque de la enseñanza de la lengua materna, español, se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructiva. Una de las investigaciones es la de Emilia Ferreiro y Anna Teberovsky, donde ellas nos demuestran que los niños tienen procesos constructivos para adquirir el lenguaje tanto oral como escrito. Ellas nos demuestran que los niños en la interacción que tienen con las personas y con el objeto de estudio que son los textos, los niños van construyendo ideas de cómo es que se escribe. Y de esta manera, ellos van evolucionando a través de etapas el nivel o el concepto que tienen sobre la escritura hasta llegar a la convencionalidad. Además, el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje también se toma de las ciencias antropológicas, o sea, de las nociones que el lenguaje tiene como práctica cultural y como práctica de lectura. Entonces, a partir de este sustento teórico de las aportaciones de la psicolingüística, de la psicología constructiva y de la antropología, pues entonces es que se determina
que el elemento central del currículum de lengua materna y de español van a ser las prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué significa? Que los niños, a través del trabajo por proyectos, los niños van a practicar lo que socialmente hacemos con el lenguaje. Fíjense qué gran diferencia. O sea, los niños ya no primero van a analizar lecturas y luego a partir de las lecturas van a analizar oraciones, palabras, hasta llegar a la unidad que es la letra. No, ya no se va a hacer eso. Se pone al centro los textos. O sea, en el centro están los textos, están las prácticas sociales del lenguaje a partir de las experiencias o de las oportunidades que se le brinden con los textos, con la lectura y con la escritura. Entonces, a partir de esto, los niños, valga la redundancia, van a practicar lo que socialmente hacemos para leer y escribir. ¿Qué hacemos socialmente? O sea, si yo quiero escribir una queja, pues ¿qué hago para escribir la queja? O sea, ¿de dónde parto? O sea, ¿cuál es el propósito de la queja? O sea, ¿a quién va dirigida? ¿Qué tipo de lenguaje tengo que utilizar para escribir esa carta, formal o informal? ¿Cómo debo de adaptar el lenguaje? ¿Un lenguaje sencillo o complejo? ¿Qué ideas quiero expresar en esa carta? ¿Cómo voy a organizar mis ideas? ¿Cómo las voy a desglosar en ese documento? Y finalmente comienzo a escribirlo, pero al escribirlo vuelvo a releerlo para observar y ver si cumplo con el propósito del documento. Hago las correcciones necesarias y entonces lo envío al destinatario. Destinatarios reales en situaciones reales. Entonces, por eso cambia el enfoque, pero el enfoque en la propuesta 2017 tiene muchísima más fuerza. Si se fijan, a diferencia del 2011 y del 93, todavía se priorizaba la reflexión sobre la lengua. Aquí ya no. Aquí las prácticas sociales del lenguaje toman sentido, pero un sentido completo, concreto. Entonces, el enfoque son las prácticas sociales. Los niños desde primero van a practicar qué debemos de hacer, qué proceso se debe de seguir para escribir un texto, con qué propósitos y cómo lo vamos a hacer. Por eso, el trabajo sigue siendo un trabajo por proyectos. Ahorita vamos a analizar más adelante las modalidades, pero el enfoque, recordemos, ya no es comunicativo y funcional, ¿eh? Eso recordemos que ese era un enfoque de la propuesta del 93 y a partir del 2011 cambia las prácticas sociales y en el 2017 se mantiene. Continuemos. Pero yo creo que la pregunta del millón en la propuesta 2017 y que los maestros todavía se seguirán preguntando es cómo, o sea, cómo los niños van a aprender a leer y escribir. O sea, y recordemos que cuando hablamos de leer y escribir, no solamente nos estamos refiriendo a que los niños conozcan la letra y su relación sonorográfica y que sepan trazarlas bonito. Eso no es leer y eso no es escribir. Ese es un concepto reduccionista de lo que es leer y escribir. Pero la pregunta es cómo. O sea, porque he platicado con alguna de nuestras compañeras y compañeros y esa es la gran pregunta. O sea, ¿cómo? ¿Cómo van a adquirir el lenguaje escrito? O sea, y la pregunta entonces yo la traduzco a cómo los niños van a aprender las letras, cómo van a guardar en su cerebro las letras y cómo se construye el lenguaje, cómo se utiliza, cómo se forma. Entonces, esta es una pregunta muy interesante. Antes, o sea, como ya le hemos mencionado, tradicionalmente se ha considerado que el aprendizaje del lenguaje escrito ocurre cuando en la escuela se comienza en el momento en el que el niño entra a primer grado. Creemos que los niños comienzan a saber cómo funciona el sistema de escritura cuando los niños entran a la escuela. En resumen, cuando los niños entran a primero. Cuando los niños empiezan a aprenderse las letras, empiezan a nombrarlas por
su sonido, por su nombre, cuando reconocen sus formas, cuando saben trazarlas correctamente. Tradicionalmente se ha considerado que eso es leer y escribir y que el aprendizaje ocurre de esta manera, que comienza cuando entran en primero. Y recordemos a Miriam Nemirovsky en el escrito del inicio, nos decía que no, que los niños no son vasos vacíos. Y Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky, o sea, fortalecieron esto. O sea, diciéndonos que los niños en la interacción que tenían con los textos iban construyendo conceptos de cómo se lee y se escribe. Y que los niños no empiezan esa construcción del lenguaje cuando entran a primero, cuando se aprenden las letras, cuando las llaman por su nombre, cuando reconocen su forma, cuando las saben trazar. No, o sea, los niños tradicionalmente se ha considerado que eso es enseñarlos a leer y escribir, pero las investigaciones constructivistas nos han demostrado que esto no ocurre así, que los niños comprenden muchísimo antes de entrar a la escuela y van formando conceptos. Por ejemplo, sabemos que la escritura es una secuencia de gráficas arbitrarias, es decir, que existe una combinación de recursos para representar los nombres de objetos. Entonces los niños van construyendo y van entendiendo que el lenguaje se representa con ciertas grafías. Entonces ellos piensan que para que el lenguaje sea, para que yo pueda comunicarme a través del lenguaje escrito, pues entonces lo que hablamos se representa con dibujos. Y después se dan cuenta de que no, que esos dibujos deben de tener grafías, todavía no saben cuáles, pero que deben de tenerlas. Después se dan cuenta que para expresarnos por escrito muchas de las veces no se necesitan esos dibujos, que simplemente se necesitan las grafías. Después piensan que para escribirse para que una palabra sea digna de escribirse debe de tener más de 3 grafías. Entonces, cuando nosotros los enseñamos a través de sílabas y los niños que tienen ese concepto observan que les están poniendo 2 sílabas, pero no pueden ser escritas, pero el maestro dice que sí, entonces los metemos en un conflicto cognitivo. Ellos se enseñan a seguir la lógica del maestro, aunque no la comprendan. Y nosotros decimos que ya saben leer y escribir, saben memorizarlo y aprendieron a seguir la lógica de cómo los enseñamos. Pero los niños no comprenden. Entonces, tradicionalmente todavía se sigue pensando que que necesitamos ejercicios preoperatorios o preparatorios, más bien es preparatorios para que accedan a la lectoescritura. Y todavía creemos que se necesitan ejercicios de caligrafía o ejercicios de ubicación de las letras para acceder a la lectura y la escritura. Y entonces no estamos atendiendo las necesidades de nuestros tiempos, porque como sabemos, ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuántas veces escribimos de puño y letra? Escribimos en la computadora, escribimos en el teléfono, le dictamos al teléfono, escribimos en la computadora. Entonces, ¿realmente estamos preparando a los niños con estas actividades para enfrentar ese futuro? O sea, ¿cuál es la finalidad de la adquisición del lenguaje escrito? La finalidad es que hagan una letra muy bonita y mecanicen letras y sílabas, o es que realmente lo utilicen, que realmente encuentren la necesidad de comunicarse a través del lenguaje escrito, que ya con la reforma del 2022 vamos a ver que nos podemos comunicar a través de diversos lenguajes, pero por el momento, apegándonos a la reforma vigente, pues tenemos que generar no solamente el gusto por la lectura, sino la necesidad de expresarnos a través del lenguaje escrito. Entonces, estas son ideas que tradicionalmente se tienen y que en la reforma del 2017 están descartadas totalmente. Muchas de las veces nos preguntamos que por qué no nos ahorramos tiempo. O sea, ¿por qué en lugar de trabajar a partir del nombre, reflexionar con los niños,
dejarlos que escriban como puedan, ¿por qué no nos brincamos todo eso y mejor les explicamos cómo suena cada letra? Les explicamos cómo suena, cuál es su forma, cómo se combina. ¿Por qué no les explicamos la lógica del lenguaje? ¿Por qué no se las explicamos que ellos traten de entenderlo y ya nos vamos ahora sí directamente a escribir y a leer textos? Pues recordemos que no, porque desde el 93 las investigaciones de la psicolingüística, el constructivismo y la antropología nos dijeron que el lenguaje no se construye de esa manera y que se tiene que construir de acuerdo a cómo lo hacemos cultural y socialmente y que sobre todo los niños van construyendo el lenguaje, que los niños a partir de construirlo reflexionan sobre cuál es su lógica y cómo es que éste se puede utilizar. Entonces, si nosotros por decir, por llegar y decirle al director o cuando llegue la supervisora y que lleguen y nos pregunten cómo van nuestros niños y con tal de darles una respuesta que diga, es que todos mis niños saben leer, o sea, todos mis niños saben leer y escribir o todos mis niños conocen las letras, conocen su trazo y conocen su sonido. ¿Qué tendría que decir? Y a veces por decirles que todos saben leer, nosotros entonces hacemos actividades que violentan el proceso de los niños. Y lo único que estamos haciendo es inhibir su pensamiento. Porque cuando los niños reflexionan sobre el lenguaje y aprenden a leer y escribir, leyendo y escribiendo, lo que hacemos es desarrollar habilidades de orden superior como la inferencia, la deducción, el análisis, la reflexión, la interpretación. Entonces, si nosotros les explicamos cuál es la lógica que sigue el lenguaje, explicándoles el sonido, cuál es la forma de esa letra, cuáles son mayúsculas y minúsculas, y explicándoles sin darles oportunidad para que ellos construyan el lenguaje y deduzcan cuál es la lógica que sigue, lo único que hacemos es inhibir el pensamiento. Lo único que estamos haciendo es que los niños que no tienen esa capacidad para comprender esa explicación que estamos dando, los estamos dejando sin posibilidades para que ellos construyan el conocimiento, para que ellos lo comprendan, para que ellos lo conceptualicen. Entonces, explicarlo, lo único que va a hacer es inhibir el pensamiento. Ya no vamos a desarrollar habilidades de orden superior, lo único que vamos a hacer es que los niños encuentren la lógica de lo que les estamos explicando y luego los vamos a enfrentar a cosas que solo se hacen en la escuela y no entienden para qué se utilizan. Entonces, por eso está al centro las prácticas sociales del lenguaje a través de los textos y la reflexión sobre la lengua. ¿Para qué? Para a través de todas estas oportunidades que les ofrecemos, de todas estas modalidades de trabajo, los niños vayan desarrollando habilidades de orden cognitivo y no solamente actividades mecánicas que lo único que van a hacer es que los niños vayan encontrando la lógica de las cosas aunque no las comprendan. Continuemos. ¿Qué no es brindar oportunidades para que nuestros niños escriban? No brindamos oportunidades para que nuestros niños escriban cuando solamente les dictamos o les permitimos que copien palabras o textos del pizarrón. Brindar oportunidades es que los niños escriban desde el primer día de clases diversos tipos de texto con propósitos comunicativos reales. Eso es brindar oportunidades, permitirles que se enfrenten al reto de escribir, con cuántas letras se escribe, cómo, en qué direccionalidad, cómo se ajusta el texto, cuál es el propósito comunicativo del texto que voy a escribir. Es importante que los niños aprendan a escribir y escribiendo, no solamente copiando. Para concluir, mencionaré algunas características de la propuesta.
1. Se comienza a partir del nombre para propiciar la reflexión sobre la relación sonorográfica. Pero no nos confundamos, no se prioriza la reflexión sobre la lengua, sino que se priorizan las prácticas sociales del lenguaje. 2. Los niños no aprenden las mismas letras al mismo tiempo. 3. Las actividades recurrentes son actividades donde se prioriza la reflexión sobre la lengua y se desestabilizan las hipótesis que permiten avanzar en la convencionalidad de la escritura. 4. No existen niños que no aprenden, solo niños que requieren más apoyo o más oportunidades de leer y escribir. El proceso de alfabetización no se construye por medio de la copia de sílabas y planas o del dictado, sino a través de las prácticas sociales del lenguaje. El proceso de lectura y escritura se logra con escuelas que ofrezcan oportunidades reales de leer y escribir, antes de hacerlo convencionalmente. No necesitan los niños escribir convencionalmente para que nosotros les ofrezcamos oportunidades para que lean y escriban. 7. No hay que esperar a que decodifiquen el alfabeto para que comiencen a leer y escribir. 8. Todas las actividades pueden ser realizadas por todos los niños. Recuerden, debemos ofrecer oportunidades para que nuestros niños lean y escriban. ¿Ya las estás ofreciendo? Una de las grandes diferencias que tiene la propuesta 2017 en comparación con la del 2011, la del 93 y los métodos tradicionales es que se generaron 5 modalidades de trabajo. O sea, los niños ya no solo iban a priorizar, ya no se iba a priorizar la reflexión sobre la lengua como lo hacía la propuesta del 93 y la del 2011, y además con el trabajo de algunos proyectos. Si nosotros analizamos los libros para el alumno y las actividades propuestas, o sea, eso sí, ya se había descartado el, la, el trabajo mecánico de letras aisladas, ya estaba totalmente fuera de los planes y programas, pero sí las actividades que se proponían iban enfocadas a que los niños reflexionaran sobre cómo es que el lenguaje se construye, qué lógica sigue para poder escribir de manera convencional. Y lo podemos observar en las fichas que hizo Margarita Gómez Palacio o los ficheros. O sea, los ficheros del 93 iban enfocados, muchos de ellos, a que los niños reflexionaran sobre la lengua. Y otras fichas estaban enfocadas en escribir o en la expresión oral, pero todavía se seguía priorizando la reflexión sobre la lengua. En la propuesta del 2017, esa es una de las grandes diferencias que la distinguen, es que hay 5 modalidades de trabajo. Y estas modalidades de trabajo son actividades recurrentes, esa es la primera modalidad. Las actividades recurrentes se dividen en 2, en aprendamos a leer y escribir y tiempo de leer. Otra modalidad son las actividades puntuales, la tercera son los proyectos y las siguientes son las secuencias didácticas específicas. Entonces, a través de estas modalidades de trabajo, los niños se van a alfabetizar. No solamente van a conocer la relación sonoro-gráfico de las letras, sino que van a aprender a leer y escribir leyendo y escribiendo. Y ustedes se preguntarán, la respuesta que todavía está sin contestar es ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces lo van a hacer a través de estas actividades, a través de estas modalidades, perdón, a través de estas modalidades de trabajo. Y el libro nos sugiere una organización semanal. Nos dice que para desarrollar los aprendizajes esperados, nos hace la propuesta de que durante la semana se organicen sesiones de 50 minutos. Se pueden organizar, por ejemplo, aquí nos marca que el lunes se puede comenzar con la actividad recurrente de aprendamos a leer y escribir. De martes
a jueves se trabaje ya sea con actividades puntuales o con proyectos. Y el viernes se dedique un tiempo especial para la actividad recurrente de tiempo de leer. Y estos son los símbolos que distinguen a cada una de las modalidades de trabajo. El lápiz representa la actividad recurrente, aprendamos a leer y escribir. La diana representa las actividades puntuales. La flecha al trabajo por proyectos y el libro al tiempo de leer. Entonces nos dice que los lunes comencemos con actividades de aprendamos a leer y escribir, el viernes de tiempo de leer y los 3 días de la semana, los días centrales, se trabaje ya sea con un proyecto o con una actividad o con actividades puntuales. Y esta organización ya viene propuesta en nuestros libros para el maestro. Entonces, esta es una de las grandes diferencias, que ya no solamente impera una modalidad de trabajo, sino que hay varias modalidades que nos permiten ampliar la visión de los niños sobre cómo es que se lee y se escribe. Primero reflexionemos qué es escribir en la propuesta 2017 y qué es escribir en un método tradicional. Observemos las escrituras que están en la diapositiva. ¿Qué es escribir? En la propuesta, escribir significa comunicar, construir mensajes con sentido por medio de la escritura. Por eso es que decimos que el dictar palabras o copiar palabras del pizarrón no significa brindar oportunidades para que nuestros niños escriban, ya que los niños no están construyendo mensajes con sentido. Escribir. En la escritura, lo más importante es la producción de mensajes ajustándose a los propósitos comunicativos, mientras resuelven problemas propios de un escritor, como decidir qué se dirá para que el lector comprenda el mensaje, considerar las características discursivas y estructurales que los textos producen, el uso de recursos gráficos, etc. Entonces, ¿qué es escribir? ¿Realmente estoy brindando oportunidades para que mis niños lean desde el primer día de clases, en primero, segundo o tercer grado? ¿Sepan escribir de manera convencional o no convencional? En las propuestas tradicionales, los maestros, desde que los niños llegan el primer día de clases, dicen que los niños no saben escribir, violentando de manera arbitraria el proceso cognitivo de cada uno de nuestros niños. Pero, ¿cómo los niños van a escribir desde el principio? Los niños escriben, son autores y redactan cuando le dictan al maestro y resuelven en conjunto problemas de escritura, como la organización de ideas. También escriben desde el principio cuando les damos la oportunidad de que escriban por sí mismos o que escriban con pares. El niño, cuando escribe por sí solo, tendrá la oportunidad de reflexionar sobre la misma escritura, cuántas letras, en qué orden o con qué direccionalidad, y ajustar el texto al espacio destinado para escribir. Aun cuando los niños no escriben de manera convencional, es importante dejarlos que escriban desde su nivel conceptual para que enfrenten el reto de escribir, y nosotros como docentes
podamos desestabilizarlos para que ellos vayan avanzando. Entonces, ¿brindamos oportunidades para que nuestros niños escriban? ¿O solamente estamos brindando oportunidades para que los niños reflexionen sobre la lengua, para que los niños reflexionen sobre la correspondencia sonoro-gráfica? Si nosotros nos estamos concentrando solamente en que los niños reflexionen sobre la lengua, que los niños reflexionen a través del nombre cuál es la relación sonoro-gráfico que hay entre las letras, entonces no estamos brindando oportunidades para que ellos escriban. Brindarles oportunidades, ¿qué es? Vamos a analizarlo. Cuando nosotros trabajamos por proyectos, les brindamos la oportunidad a los niños de que conozcan cuáles son las etapas o el proceso que deben de llevar para redactar un texto, que ellos planeen qué van a hacer, qué van a escribir, para quién y para qué lo van a escribir. Por eso los proyectos se trabajan por etapas y es importante que no nos saltemos ninguna. Aquí está un ejemplo. En la primera etapa, los niños exploran textos semejantes para conocer las características de este tipo de textos y cuál es su función comunicativa. En la segunda etapa, definen qué les gustaría investigar a través de preguntas. En la tercera etapa, los niños buscan información. Aquí desarrollan estrategias para poder localizar la información que les interesa. En la cuarta etapa, los niños escriben y revisan. La revisión se vincula con los propósitos didácticos que van a aprender los niños sobre la escritura en este proyecto. Y en la etapa 5, los niños comparten los resultados con otros lectores. Por eso, es importante que antes de trabajar un proyecto identifiquemos cuáles son las etapas que tienen que llevar para que los niños puedan producir un texto. No podemos perder de vista que la diferencia entre la propuesta 2017 y las anteriores es que la parte medular de la propuesta de alfabetización ya está en los proyectos. Es decir, que durante el desarrollo de los proyectos es importante que no se pierda de vista que el foco de la reflexión y de la construcción de los aprendizajes está en el lenguaje. ¿Qué significa? Que leer y escribir no simplemente es que reflexionen los niños sobre cómo es que se compone el sistema de escritura, cómo se escribe, con qué letra empieza, cuál sigue, cuántas letras componen una palabra. No solo está en eso, está en que los niños desarrollen habilidades sobre cómo investigar, cómo seleccionar información de diferentes tipos de texto, cómo agregar a sus textos elementos gráficos o cómo a través de los elementos gráficos ellos pueden localizar información, cómo interpretar y comprender un texto, qué características tienen los diferentes tipos de texto, cómo organizar nuestras ideas para escribir un texto, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar para que nuestras ideas puedan comunicarse con claridad y eficiencia. Por eso los proyectos y los textos son el centro del aprendizaje del lenguaje. Por eso, esa es una de las grandes diferencias. Ya no solamente nos centramos en la reflexión, en que descubran cómo se construye el lenguaje, cómo se forma, qué lo compone, ¿no? Sino cómo utilizarlo. ¿Qué hacemos social y culturalmente para leer y para escribir? Entonces, no perder de vista que en el centro del aprendizaje del lenguaje están los proyectos
y que las actividades que complementan a los proyectos son las actividades recurrentes, que son aprendamos a leer y escribir y tiempo de leer, que son espacios específicos, espacios separados del proyecto para puntualizar y reflexionar sobre cómo es que se escribe y para disfrutar, comprender e interpretar los textos. Continuemos. La primera modalidad de trabajo, que es actividades recurrentes. Esta se divide en dos, en aprendamos a leer y escribir y tiempo de leer, y los niños las pueden identificar en sus libros con estos símbolos, un lápiz y un libro. Vamos a analizar qué características tiene cada una, pero en este video vamos a analizar las características de la actividad recurrente tiempo de leer. La modalidad de actividades recurrentes, como dijimos, se divide en dos. Vamos a analizar primero la de aprendamos a leer y escribir. Vamos a conocer cuál es su función y cómo favorece la enseñanza de la lectura y la escritura. Comencemos. En las actividades recurrentes, en la modalidad de aprendamos a leer y escribir, aquí en esta modalidad de trabajo, respondemos la pregunta de cómo es que los niños se van a enseñar a leer y escribir. Los niños, acordémonos que cuando decimos que los niños ya saben leer y escribir, o sea, es incorrecto decirlo. ¿Por qué? Porque leer y escribir no es un proceso de corto plazo, es un proceso complejo que se lleva a cabo durante toda nuestra vida. Entonces, no tiene un tiempo en el que podamos decir, este niño ya sabe leer y escribir. Podríamos decir, este niño ya conoce el sistema de escritura. Este niño ya escribe de manera convencional. Pero no podemos decir, este niño sabe leer y escribir, porque leer y escribir implica el desarrollo de muchísimas habilidades. No solo la habilidad de conocer las letras, su trazo, su nombre, su sonido. Eso no es leer y escribir. Eso significa que conocen el sistema de escritura. Entonces, a través de la modalidad de aprender a leer y escribir, aquí los niños van a comenzar a reflexionar sobre el sistema de escritura, pero no a través de letras aisladas, no a través de planas, no a través de la mecanización de su nombre o haciendo muchas planas de su nombre o a través de actividades de caligrafía. Los niños van en esta modalidad de trabajo, van a descubrir cuál es la relación entre lo que se escucha y lo que se escribe. Cómo a través de escribir palabras que comienzan igual, a través de analizar cuáles son las palabras cortas y las palabras largas, por qué son cortas y por qué son largas, que hay palabras que terminan igual aunque no empiecen igual, que hay palabras que tienen algunas letras similares a las de mi nombre, aunque no empiecen igual ni terminen igual. Entonces, los niños, a través de esta modalidad de trabajo, van a reflexionar y van a ir identificando cuál es la correspondencia sonorográfica, ¿sí? Y que algunas palabras tienen contenidas otras palabras. Van a aprender efectivamente, van a partir de la reflexión de su nombre y después de los nombres de los compañeros. También van a reflexionar sobre el uso de mayúsculas y minúsculas, no en este momento, no al inicio, más adelante. Entonces, esta modalidad de trabajo tiene el propósito de que los niños reflexionen cómo se construye el lenguaje, pero insisto, no a través de letras aisladas, no a través de planas, no a través de la caligrafía, sino a través de la reflexión. ¿Qué significa? A través de preguntas que los hagan a ellos pensar en cómo es que se escribe y cómo se lee. Y una de las metas es el trabajo con el nombre, el pase de lista, que se haga el pase de lista todos los días, pero no solo que se agarre el nombre y se ponga un sticker en la lista, o se ponga o se pegue en el cartelón donde diga sí vino y que se pegue en donde no vino,
sino que se reflexionen cómo es que se escriben, con cuántas letras se escriben, con cuál empieza, con cuál termina, en qué orden se escriben, pero cómo a través de preguntas, a través de propuestas que hagan que los niños reflexionen. Esa es la finalidad de las actividades recurrentes de aprendamos a leer y escribir. Y como les mencioné, se distingue con este símbolo que está aquí, que es este lapicito. Entonces, ¿cuál es la función de la modalidad aprendamos a leer y escribir? ¿Y cómo favorece la enseñanza de la escritura? Pues esta modalidad va a permitir que los niños vayan conociendo las letras, vayan conociendo, vayan reflexionando cuál es esta correspondencia sonorográfica a través de una gran diversidad de actividades. Como ya les mencioné, el pase de lista, la lotería de nombres, el alfabeto móvil, pero no solamente que los niños hagan el pase de lista o que jueguen con la lotería o que los niños formen palabras con el alfabeto móvil, sino de acuerdo a los niveles conceptuales en los que está cada uno de los niños, nosotros planteemos preguntas, esa es la reflexión. La reflexión es que planteemos preguntas para que los niños reflexionen sobre cómo es que se lee y se escribe, si los conceptos que ellos tienen sobre leer y escribir son correctos y si no lo son, evolucionen al siguiente nivel. Entonces, insisto, ya aquí se elimina completamente las planas y las letras aisladas. No van a aprenderse las letras de esa manera, separándole la letra y luego diciéndole que te diga palabras que empiezan igual. No, vas a elegir un nombre de los niños y le vas a pedir al niño que te diga palabras que empiecen igual que ese nombre. Puede ser de objetos, de animales, que jueguen a la lotería, que los niños formen palabras, formen su nombre con el alfabeto móvil o que les dé su nombre y con su mismo nombre y con esas letras formen otras palabras. Entonces, la intención es que los niños reflexionen, que los ayudes a reflexionar a través de preguntas cómo se va componiendo el sistema de escritura y ellos lo construyan y ellos hagan hipótesis sobre cómo se escriben, pero también tú desestabilices esas hipótesis y hagas que los niños vuelvan a crear nuevas hipótesis sobre cómo se lee y sobre cómo se escribe. Así los niños se van a enseñar los niños se van a conocer las letras y su sonido. Y recordemos que los niños no van a aprender las letras al mismo tiempo. En los otros métodos ya sabíamos, por eso nos gustan y los podíamos controlar, por eso nos gustan, porque podemos controlar el aprendizaje. Ya sabíamos, veíamos las vocales y ya teníamos una certeza de ya se saben las vocales. Ahora, la siguiente semana ya se saben las vocales y ya las pueden combinar con la M. A la siguiente semana los niños ya pueden escribir palabras solo con sílabas que tienen M. Y a la siguiente trabajo con la S y las vocales. Y luego ya los niños pueden escribir palabras con M y con S. Por eso nos gustan estos métodos, porque podemos controlar el aprendizaje, porque podemos saber qué es lo que saben nuestros niños sobre las letras. Pero aquí no. Aquí respetamos el proceso de cada uno de nuestros niños y habrá niños que reflexionen muy rápido sobre cómo se construye el lenguaje y aprendan pronto, pero habrá niños que requieran muchas oportunidades y que repitamos muchas veces esas propuestas. Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros niños? Oportunidades, oportunidades para reflexionar cómo es que se lee y cómo es que se escribe. Por eso tenemos esta modalidad, este momento especial para reflexionar sobre el sistema de escritura a través de la modalidad de actividades recurrentes. Aprendamos a leer y escribir, pero recuerden, la finalidad es reflexionar, significa establecer preguntas que hagan que desestabilizar esos conceptos que tienen sobre la escritura para construir nuevos conceptos y avancen hacia la convencionalidad. Entonces así van a aprender y van a aprender rápido, pues si le ofrezco muchas oportunidades y van a tardar mucho tiempo si yo no ofrezco oportunidades.
Y la propuesta también parte, pero fíjense, solamente durante las 3 primeras semanas. Durante la primera semana parte del nombre. O sea, también como la propuesta del 93 y la del 2011, también partimos del trabajo con el nombre. Pero después esta actividad se convierte, de ser una actividad puntual, se convierte en una actividad recurrente, una actividad que vamos a tener que trabajar todos los días. A ver, hagan anotaciones. Esta actividad se tiene que trabajar todos los días. ¿Cuál es su finalidad? Que los niños conozcan las letras, pero no de manera mecánica ni a través de planas, sino que las conozcan de manera significativa a través de la reflexión. Y no solamente se trata de que agarren su nombre y que peguen el sticker en la lista. Se trata de que los niños analicen que su nombre se escribe diferente al de otro niño, pero que su nombre también empieza igual que el de otro niño, pero que sus nombres no comienzan igual. Que su nombre, cuál letra empieza con su nombre y cuál sigue y cómo termina. ¿Qué sonido tiene? Que el niño conozca todas las letras de su nombre, pero que también aprenda a través de la reflexión con el nombre cómo comienzan las letras de otro nombre. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos con el pase de lista, porque a veces ya pasaron 2 meses o 3 meses y a veces voy a visitarlos a las aulas y ya no trabajaron con la lista, ya la dejaron. Entonces, si ya de cuándo dejar de utilizar la lista, pues la vamos a dejar de utilizar cuando todos nuestros niños ya conocen el sistema de escritura. Y ya dijimos, ¿qué significa que conocen el sistema de escritura? Pues que los niños ya entienden la relación sonorográfica. En ese momento la dejamos de usar, pero mientras tengamos niños que son presilábicos o silábicos, aún tenemos que seguir utilizando la lista con diferentes variables, con diferentes preguntas que les brinden la oportunidad de reflexionar sobre su nombre, sobre los nombres de otros compañeros, que sirvan como referente para escribir textos. Entonces, ¿por qué la propuesta parte del nombre? Pues porque es el referente que los niños tienen sobre cómo se escribe, es el referente más importante que tienen. Porque a partir de la reflexión del nombre, los niños empiezan a reflexionar qué letras, cuántas y en qué orden debe de escribirse para que diga Marcela, para que diga casa. Cuando los enfrenten a escribir textos, los niños se van a hacer esa pregunta. O sea, yo voy a hacer mi cartel y quiero escribir sobre la jirafa y me puso la maestra a escribir como yo pueda, pues me voy a enfrentar al reto de cómo se escribe jirafa, con qué letras, cuál letra va primero, cuál letra va después, con qué letras termina. Ah, pues tengo referentes. A ver, creo que jirafa comienza igual que Jaime. O igual que Jimena, a ver, me voy a fijar cómo empieza Jimena. ¿Qué letras de Jimena me sirven para formar jirafa? Entonces, por eso se parte del nombre, por eso no podemos dejar de utilizar la lista. Tiempo de leer. ¿Cuál es su función y cómo favorece la enseñanza de la escritura y la lectura? Primero, recordemos, ¿qué es leer? Leer no es decodificar, no es solo encontrar la relación sonorográfico de las letras, ni tampoco leer una lista de palabras. Leer va muchísimo más allá. Leer es conocer una gran variedad de textos, leer con diferentes modalidades, en situaciones comunicativas distintas, leer
con propósitos variados. Leer para comprender y expresarse en el mundo, pero sobre todo, participar en la interpretación de textos. ¿Qué es leer? Cuando ofrecemos oportunidades para que los niños lean, comenzamos permitiéndoles que exploren una gran diversidad de textos, de todo tipo, informativos, en otro idioma, revistas, cuentos, obras de teatro, poesías. Eso significa brindar oportunidades, que conozcan que existe una gran diversidad de textos y que todos ellos tienen un propósito comunicativo diferente, así como características diferentes. Es importante que para que un niño esté alfabetizado, conozca la gran diversidad de textos que hay. Entonces, ¿cuál es el propósito de tiempo de leer? El propósito de tiempo de leer es ofrecer a los alumnos diversas oportunidades para formarse como lectores. En tiempo de leer, los niños, acompañados de su maestro, van a planear, leer y reflexionar sobre la lectura para formar a niños como lectores críticos con gustos literarios propios. En este espacio podrán leer por ellos mismos y con otros niños, pero sobre todo escucharán leer al adulto. El objetivo central de este grado es que los alumnos conozcan una gran variedad de textos que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, distintos géneros literarios como coplas, canciones, poemas, adivinanzas, cuentos, fábulas, leyendas y libretos de teatro. Ahora respondo a la pregunta de la lectura anterior, mi día de suerte. Claro, cuando nosotros leemos en voz alta a nuestros niños, ellos también están leyendo. Recuerden el concepto de leer. Leer no es decodificar. Leer es comprender lo que el autor nos quiere comunicar. Cuando nosotros les leemos a nuestros niños, les permitimos que ellos se concentren en las estrategias que utiliza un lector experto para comprender el mensaje. ¿Cómo es que adapta la lectura de acuerdo al tipo de texto que está leyendo? Además, le permitimos que se concentre en interpretar y comprender lo que nosotros estamos leyendo en voz alta. También se sugiere que los docentes utilicen diversas modalidades de lectura para que los niños desarrollen estrategias para interpretar y comprender los textos. Y además, después de cada lectura, abran espacios de reflexión sobre lo leído, para que ayude a los niños a pensar sobre el lenguaje literario y sus características. Es importante que los niños vayan más allá de qué les gusta o no les gusta de los textos. Es importante trabajar con los niños la forma en que se expresan los acontecimientos, cómo se caracterizan los personajes o cómo se plantean los conflictos en cada obra. Leer es ir más allá de aprender a identificar en qué radica lo que les gusta o disgusta de un texto. Es que identifiquen qué les emociona, cómo hace el autor para provocar esas emociones y qué recursos lingüísticos utiliza para lograrlo. De este modo, el adulto intérprete ayudará a que los niños se introduzcan en un mundo de lectura como un modelo de lector que no solo lee, sino que reflexiona sobre lo leído. Es decir, las interrogaciones que planteamos a los niños le devuelven el problema al niño, permiten que ellos indaguen sobre lo que sintieron con la lectura.
que hagan inferencias, que platiquen sobre por qué pasó lo que pasó, por qué se llama así el texto, y reflexionen sobre el contenido y la forma. En resumen, uno de los propósitos principales del tiempo de leer es que los niños construyan un pensamiento más abstracto y crítico. Ahora que ya conoces las características y los propósitos de tiempo de leer, ¿realmente ofreces oportunidades para que tus niños lean? Reflexiónalo y escríbelo. Esto lo trabajaremos en nuestra siguiente sesión. Una de las bondades que tiene la propuesta de alfabetización 2017 es que tenemos libros para el maestro. Y en el libro para el maestro tenemos un libro que nos brinda toda la información que necesitamos para alfabetizar. Así es que una de las herramientas más importantes que tenemos son nuestros libros para el maestro. En el libro para el maestro, nosotros tenemos las sugerencias didácticas específicas. Nosotros tenemos las actividades que vamos a desarrollar para alfabetizar a nuestros niños, para que nuestros niños conozcan el sistema de escritura y aprendan a leer y escribir, leyendo y escribiendo. Nuestro libro para el maestro contiene el título de la actividad que se va a realizar. Después viene un apartado que se llama acerca de. Este acerca de nos da como los fundamentos o nos explica por qué se tiene que trabajar con la lista de asistencia, con el calendario, con la agenda, por qué trabajar con la biblioteca. Nos da como los argumentos que necesitamos para poder implementar estas actividades. Además nos explica que leer y escribir no solamente es decodificar, que leer y escribir es desarrollar muchísimas habilidades que nos permitan utilizar con eficiencia la lectura y la escritura. Otro apartado es sobre las ideas de los niños. ¿Qué conceptos tienen los niños o por qué etapa transitan sobre esa actividad que vamos a realizar? Entonces también nos muestra qué piensan los niños sobre la escritura, por qué vamos a plantear esa actividad y qué preguntas podemos hacer para desestabilizarlos. Después viene la parte de cómo vio el proceso. Cómo vio el proceso ya es la propuesta didáctica para trabajar ese aprendizaje esperado. Ya nos dan las sugerencias de qué materiales necesitamos tener antes de la actividad y qué preguntas vamos a establecer o cómo vamos a desarrollar la actividad para lograr ese aprendizaje. Después viene otro apartado que se llama cómo apoyar. Cómo apoyar significa qué van a hacer los niños, qué vamos a hacer con los niños que requieren más apoyo, qué preguntas podemos hacerles para que reflexionen. Y también viene la actividad de cómo extender. Cómo extender significa qué vamos a ofrecer, qué oportunidades o qué preguntas vamos a ofrecer a los niños que ya son convencionales. O sea, no a los niños que ya saben leer y escribir, ¿eh? Eso no. Acuérdense que leer y escribir significa el desarrollo de muchas habilidades. ¿Qué vamos a hacer con los niños que ya conocen el sistema de escritura? ¿Qué oportunidades les vamos a ofrecer para que reflexionen sobre cómo se lee y se escribe? A esta sección se le llama cómo aprender. También vienen las pautas para evaluar. O sea, en qué trayecto del aprendizaje vamos a evaluar y qué. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué tenemos que identificar de nuestros niños? Y por último viene un apartado que se llama para saber más. Aquí nos dan referencias bibliográficas para conocer más a fondo algunas investigaciones sobre cómo es que los niños aprenden. Entonces, una herramienta muy valiosa que tenemos para alfabetizar a nuestros niños, para saber cómo hacerlo en nuestro libro para el maestro. Nosotros tenemos que planear con base en nuestro libro para el maestro. Con esto no estoy diciendo que sean maestros técnicos que lleven al pie de la letra todo lo que dice el libro. No, a lo que me refiero es que estudiemos la lección,
que analicemos qué es lo que tenemos que lograr al término de esa clase, que no lo perdamos de vista. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué es la parte de qué busco? ¿Qué tengo que lograr al terminar esta clase? ¿Qué deben de saber mis niños? ¿Qué busco al término de esta clase? Y luego desarrollar mis actividades, a ver qué me propone el libro, o sea, qué ajustes yo desde las características de mis niños voy a hacer, qué actividades voy a planear, qué oportunidades voy a ofrecer, qué voy a evaluar, qué voy a hacer con los niños que requieren apoyo, qué voy a hacer con los niños que ya conocen el sistema de escritura. ¿Y por qué estoy haciendo esta actividad? Entonces, una herramienta indispensable para poder aplicar la propuesta es un libro para el maestro. La gran primicia de la propuesta es que los niños vamos a partir nosotros desde lo que nuestros niños ya saben. Aquí en esta propuesta todos los niños caben, desde que el que ya es convencional hasta el que es presilábico, todos caben. ¿Por qué? Porque cada uno va a trabajar desde los proyectos, desde su hipótesis de escritura. Es decir, que cada niño va a escribir como él sabe, como él cree que se escribe. Pero eso no significa que no vayan a saber investigar, seleccionar información. Los niños pueden predecir a través de las imágenes, a través de la lectura que nosotros hacemos, ellos pueden saber si esa información les sirve o no les sirve. Entonces, vamos a partir desde su hipótesis de escritura. No vamos a violentar su proceso de aprendizaje. Por eso, todos los niños caben y todos los niños pueden participar. ¿Por qué? Porque vamos a partir de lo que saben, no de lo que no saben. Por eso es muy importante que lo primero, una de las eh, situaciones o de las propuestas más importantes es que los niños, que los docentes generen un ambiente seguro y de confianza, que los maestros generen un ambiente donde los niños no tengan temor a equivocarse, donde los niños se sientan seguros y se sientan confiados en que eso que saben es válido y es valioso, y que a partir de eso, a partir de lo que sabe cada uno, van a ir aprendiendo sobre cómo es que se lee y se escribe. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un ambiente de confianza, donde todos los niños sepan que pueden escribir como pueden, donde ningún niño sabe más que otro, donde todos los niños vayan comprendiendo que todos tenemos diferentes formas de aprender y que cuando alguien se equivoca no es un error y no está cometiendo errores, son oportunidades para que los niños sigan aprendiendo y reflexionando sobre el sistema de escritura. Esta es la parte medular de la propuesta, que no violentamos los procesos de aprendizaje, que partimos de lo que los niños saben y a partir de eso diseñamos propuestas para que ellos avancen en un ambiente seguro, respetuoso y donde ellos confíen en lo que saben. También algo importante es que los alumnos deben de observar a un escritor y lector experimentado, en este caso es el maestro. El maestro va a modelar a los niños cómo se les escribe. Los niños van a dictarle al maestro, no el maestro a los niños. ¿Sí? Van a ser escrituras colectivas, donde entre todos van a construir un texto y van a observar cómo es que se hace, cómo es que se escribe. Los niños van a escuchar leer a su maestro para que puedan disfrutar de la lectura, interpretarla, comprenderla, para que sepan cómo es que se lee. Además, los niños van a escribir a través del dictado al docente. Los niños también van a tener oportunidades para leer por sí mismos, van a tener escrituras autónomas, se va a promover la reflexión sobre lo que escriben para que vayan avanzando, se van a generar momentos donde confronten sus interpretaciones sobre un texto. Entonces, la propuesta parte de que los niños se van a enfrentar al reto de cómo es que se escribe. Ya no se aísla la escritura, sino que se parte de ella misma para
comprender cómo es que se lee, generar la necesidad de leer y de escribir a través de propuestas donde ellos puedan practicar cómo es que se lee y se escribe a través de propósitos reales con destinatarios reales. Entonces debemos de crear oportunidades donde ellos pongan en juego lo que saben, generando un ambiente seguro, respetuoso y de confianza. Existen otras actividades alternativas que además de las actividades puntuales, de los proyectos, de las actividades recurrentes o de las secuencias didácticas específicas, también hay otras actividades que nosotros podemos integrar para ofrecer oportunidades para que los niños lean y escriban. Por ejemplo, podemos llevar el diario de grupo, donde los niños todos los días se lleven el diario y ellos escriban como puedan que aprendieron, o una experiencia de familia, o algo divertido, o algunas vacaciones, que definan qué van a escribir en ese diario. Y entonces ahí les brindan la oportunidad primero de que tengan la confianza de escribir como puedan, y después de que los niños puedan compartir esa escritura con sus compañeros y que sepan que llevamos un diario para recordar lo que hemos hecho. Esta es una actividad que le brinda a los niños oportunidades para que lean y escriban. También la correspondencia escolar puede ser correspondencia con otro grupo de la escuela, entre ellos mismos, entre dos escuelas diferentes, y escriben con propósitos específicos, con destinatarios reales. También el club de conversación, que hagamos espacios para que los niños puedan hablar de temas de su interés y practiquen el escuchar a los demás con atención, que escuchen y reflexionen sobre lo que les platican, que organicen sus ideas cuando a ellos les toca hablar. También está el periódico, que puedan llevar un periódico para que puedan dar a conocer lo que sucede en la escuela y puedan publicarlo y distribuirlo con la comunidad escolar, no solo con sus compañeros. Otra actividad es el buzón de sugerencias. Este buzón lo pueden llevar todo el año y los niños pueden escribir con diferentes propósitos. Por ejemplo, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué sugerencia le dan a la directora para que las instalaciones sean más bonitas? ¿O qué les gustaría trabajar en la clase de artísticas? ¿O qué sugerencia tienen para organizar mejor los libros? ¿O qué les gustaría que trabajáramos, o qué libro les gustaría leer, o recados de amistad con los compañeros? O sea que el buzón puede tener muchas alternativas. También que puedan tener tertulias literarias, que puedan tener espacios para compartir diferentes tipos de texto o sus textos favoritos, que lleven el fichero de palabras y recursos didácticos, por ejemplo, actividades sobre el libro de lectura, sobre la biblioteca escolar, consultas en internet, el cuaderno de palabras. También tenemos, por ejemplo, el cuaderno de palabras no solo se puede trabajar en primero, se puede trabajar durante todo el ciclo escolar, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Recordemos que estos se convierten en soportes para que los niños lean y escriban. Entonces, todos estos recursos también los podemos agregar a las actividades que ya tenemos propuestas en el libro para el maestro.